entonces no, baila. Entonces yo llamé a mi mami y le dije, mami, ¿qué pasa? Mira el monitor de las cámaras tan bonito. Creo que este que está acá es el ya tiene así puede ser Sí, ahí es el cable, el cable.
Sí, balones como estos. Dependiendo qué tipo de Bajo la mirada del viajero. La configuración del imaginario del Antiguo Egipto entre 1798 y 1824. En la estampa, conocida como Mode in which the young Memnon's head, now in the British Museum, was removed by Belzoni, de 1820, concebida por Giovanni Belzoni y ejecutada por Agostino Aglio, el espectador es trasladado a otro lugar donde está sucediendo un acontecimiento insólito. Un grupo de felas, de la palabra en árabe fala, que es campesino o labrador. Un grupo de felas trasladan el colosal busto de algún faraón usando un mecanismo peculiarmente rústico. ¿Por qué se llevan este busto? ¿Hacia dónde se dirige este? ¿Qué relata en esta imagen, aunque no lo muestre? Para 1798, Napoleón y su ejército llegan a Egipto con el objetivo de iniciar una ocupación y conquista del país africano. Los ingleses, considerando el riesgo de esta ocupación y lo que conllevaba, el riesgo de que esta ocupación conllevara facilitar a los franceses llegar a India, se asocian a los otomanos para lograr expulsarlos del territorio egipcio. En 1801, el almirante Horacio Nelson intercepta a la escuadra francesa. Belzoni Giovanni Battista, primer viaje a Egipto y Nubia, la cabeza del joven Memnon, Almería, Editorial Confluencias, 2012. En 1818, el almirante Horacio Nelson intercepta a la escuadra francesa, debilitando significativamente al ejército napoleónico y dando fin a la invasión.
A partir de este momento, Inglaterra y Francia ejercerían un poder indirecto sobre Egipto. Cuando los ingleses abandonan el país en 1803, se crea una relación de cordialidad entre las dos naciones europeas, que aparentemente buscaban contribuir al proyecto de Estado-nación moderno, impulsado por Mehmed Ali. A pesar de su corta duración, la expedición napoleónica por Egipto es considerada por los historiadores como un acontecimiento que simboliza el inicio de los tiempos contemporáneos en el mundo árabe y de la hegemonía europea sobre la región. Asaola Piazza Bárbara, Historia de Egipto Contemporáneo, Madrid, Cátedra, 2008, página 14. La expedición haría que Europa volviera la mirada sobre Egipto. El conocimiento por los tiempos remotos de este país sería para algunos un genuino interés, que además de aportar a la historia de la humanidad, también sirvió como un instrumento de poder. A partir de esto, Inglaterra y Francia inician una carrera por describir obstinadamente a este antiguo Egipto, que emergía de las arenas profundas de este país desordenado y exótico. En la creación de este cuadro no hubo interlocución alguna de este otro que estaba siendo valorado por su pasado remoto, mientras se eludía la actualidad de lo que sucedía en el territorio. Un ejemplo de esto son los 23 volúmenes de la descripción del Egipto, que proporcionó al orientalismo su escenario o su decorado. Edward Said, Orientalismo, Barcelona, Random House Mondadori, 2009, página 72. Además de que permitió y reforzó la absorción totalmente orientalista de Egipto a través de los instrumentos del conocimiento y del poder occidentales. Said, Orientalismo, página 126. Un público plenamente interesado con una serie de datos y narraciones, donde la imaginación se entremezcla con lo fáctico y lo mítico se sustenta en el vestigio. El interés por el vestigio material y el refuerzo del mito son una parte fundamental en este redescubrimiento o apropiación de un país sobre otro. Además del ejercicio de descripción, otra actividad que llama la atención de este periodo es el torrente de traslados de materialidades culturales de Egipto a los países europeos. En la época no había ningún interés local sobre estos restos, ya que eran tomados como objetos revestidos con un halo de magia negra o piedras sin importancia. Durante el gobierno de Mehmed Ali, entre 1805 y 1848, en Egipto, muchos diplomáticos como Drobetti y Soult aprovecharon su posición para hacer de sí mismos ávidos coleccionistas. El mismo gobernante ofrecía a estos dos países europeos vestigios monumentales como regalos con una función de simple gentileza internacional. Algunos antecedentes que propiciaron estos actos de dominio simbólico serían la práctica romana de trasladar obeliscos de Egipto a sus ciudades, las reinterpretaciones dadas por los cristianos a los monumentos y construcciones, o el olvido causado por el establecimiento del Islam en el país. Estas prácticas encubren todo un aparataje de dominio que requería la elaboración de un pasado remoto, real o inventado. Philip Cole, Nationalism and Archaeology on the Construction of Nations and Reconstruction of the Remote Past, Annual Review of Anthropology, número 27, 1998, página 223. La traducción es mía. Que bajo la apariencia de una objetividad empírica acarrean un contenido que es a la vez imperialista, colonialista y nacionalista. Cole, Nationalism and Archaeology, 227. La traducción es mía. Esto puede evidenciarse en cuanto a que los viajeros y científicos para la época son a su vez agentes colonizadores,
que persiguen un prestigio para sí mismos y para su nación empleadora. Los vestigios, además de componer un botín, son resignificados en algunos países europeos para sustentar una identidad nacional, que declara una capacidad de poder sobre el otro. Además, vincularse a sí mismos con una cronología que va mucho más atrás en el tiempo y sobre la cual tienen la capacidad de transfigurar a voluntad. Durante las primeras 2 décadas del siglo XIX, el conocimiento sobre el Antiguo Egipto estaba fundado en una mezcla de lo registrado por los griegos y romanos, los mitos que buscaban sustentar los relatos de la Biblia, las monumentales construcciones, el olvido profundo causado por el establecimiento del Islam en el territorio y las publicaciones recientes de los viajeros. Véase Brian Fagan, Los primeros turistas en El saqueo del Nilo, Ladrones de tumbas, turistas y arqueólogos en Egipto, Barcelona, Crítica 2005. Estas fuentes prevalecerán hasta que entre 1822 y 1824 Champollion complete y publique el desciframiento de la escritura jeroglífica. La lectura de viajes, en particular, ensambló para el público la estampa de ese antiguo Egipto mágico y oculto, que gradualmente emergía ante sus ojos. Algunos de los trabajos más famosos fueron A Description of the East and Some Other Countries, de 1743 por Richard Pococky, Voyage and City in Egypt, de 1787, del conde de Volney, Voyages dans la base et le haut Egypte, 1802, de Vivant Denon, y la extensa descripción del Egipto, realizada entre 1809 y 1829. Al revisar los escritos de estos viajeros y protoarqueólogos, se hace evidente esa libertad del viajero para jugar con lo fáctico y su imaginación al componer su narración. La sensibilidad de este público, ávido de noticias de esta civilización caída, es traída a estos días por el celebrado Ozymandias, 1818, de Percy Bysshe Shelley, el cual se presumía estaba inspirado en el busto conocido como el joven Memnon, 1270 antes de nuestra era, hoy en el British Museum. Está hecho en granito rojo, mide 266.8 centímetros de alto por 203.3 de ancho y pesa unos 7.250 kilogramos. Ficha técnica del British Museum Collection Online. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tells its sculpture well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the hair that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Percy Bysshe Shelley, Ozymandias, and Selected Poems of Percy Bysshe Shelley, Londres, Oxford University Press, 1835, página 358.
En la imaginación de este público, erudito o no, la verdad se funde con la invención. Además es capaz de crear fábulas que pueden confundirse con la historia misma. Se cree que este poema fue escrito por Shelley tras haber visto El joven Memnon, cuando fue exhibido por primera vez en el British Museum. Lo cierto es que para el momento en el que se supone que el busto de Belzoni, el joven Memnon, influenció el poema de Shelley, este se encontraba almacenado en el puerto de Valetta o en un banco en alta mar. Rodenbeck, John, Travelers from an Antique Land, Shelley's Inspiration for Ozymandias, Journal of Comparative Poetics, número 24, 2004, página 126. Incluso se ha creído que la inscripción enunciada en el poema correspondía a los textos presentes en los templos. Algo que sí pudo suceder es que el poeta hubiese visto alguno de los célebres diarios de viaje por Egipto, como el de Richard Pocock, que en su primer volumen describe un coloso de Memnon. Y en la ilustración número 38 representa los pies de un coloso con inscripciones grabadas. Véase Pocock Richard, A Description of the East and Some Other Countries, volumen 1, Observations in Egypt, Londres, P. Bowyer, 1745. Esto hace patente como para la época fueron fundamentales la crónica visual y escrita, que incluso en sus alteraciones respecto a la realidad y que hoy pueden parecernos errores o productos de imprecisiones, construyeron en aquel momento esa imagen de un Egipto eterno. Es importante mencionar que no fue algo exclusivo de las artes, este juego con lo fáctico. Los viajeros y descubridores usaron efectos similares en pos de presentar una imagen magnificada de los acontecimientos. Los viajeros ofrecían al público evidencias de sucesos traídos directamente de esas tierras antiguas que tanto apasionaban a los europeos de la época. Esta pasión por lo egipcio no se entiende fuera del romanticismo. Gómez Francisco y Antonio Lagarcha, Egiptomanía, el mito de Egipto de los griegos a los romanos, Madrid, Alianza Editorial, 1997, página 224. La imagen de la que parto, y encuentro en ella elementos ya mencionados, es la conocida por el título Mode in which the young Memnon's head, now in the British Museum, was removed by Belzoni, y fue dibujada en 1820 por Agostino Aglio, 1777-1857, partiendo de los apuntes del ahora renombrado Giovanni Belzoni. Hace parte de Six New Plates Illustratives of the Researches and Operations in Egypt and Nubia, de 1827, suplemento a la serie de láminas Plates Illustrative of the Researches and Operations of G. Belzoni in Egypt and Nubia, 1820, las cuales fueron concebidas como complemento del libro Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples and Tombs and Excavations in Egypt and Nubia, de 1820 también, y de autoría de Belzoni. Datos de las fichas técnicas de The New York Public Library, Digital Collections y Yale Center for British Art. La carpeta de grabados y el suplemento fueron publicados en Londres por John Murray. Consta de 50 litografías sobre papel distribuidas en 40 hojas, algunas en doble página y otras plegables. En total, que incluyen mapas e ilustraciones, fueron impresas en los talleres de Encharter. Aparentemente, solo el suplemento de Six New Plates, la serie de Plates Illustrative of the Researches, fue impresa por C. Humandel. Y algunas de estas están coloreadas a mano con aguatinta. La carpeta de grabados tenía un precio de 6 libras esterlinas, lo que hoy serían unas 563 libras esterlinas. Aproximadamente 2.220.000 pesos colombianos. Conversión realizada el 9 de septiembre de 2018.
Giovanni Belzoni, 1778-1823, nació en Padua y posteriormente huyó a Londres, donde hacía demostraciones de fuerza en un circo antes de irse a Egipto, para intentar ganarse la vida como ingeniero hidráulico. En 1815, Belzoni fue contratado por el cónsul británico en Egipto, Henry Salt, por sugerencia del orientalista Johann Burckhardt, para mover la estatua de Ramsés II hasta el río Nilo y enviarla a Alejandría. En 1818, el joven Memnon llegó a Londres y en 1819 es exhibido al público por primera vez en el British Museum. En la estampa de 43.7 por 58 centímetros, concebida como una ilustración que acompañará su libro publicado en 1827, el elemento que más cautiva es que al hacer una comparación antropométrica de las figuras, se encuentra que la dimensión de la escultura está exagerada, algo que acentúa el esfuerzo de estos campesinos que mueven la monumental figura. Hay un peso que además de lo físico evoca una trascendencia, un peso de tiempo, donde los hombres mostrados como homogéneos trazos simples afrontan la vastedad del terreno, las inmensas edificaciones y al mismo tiempo el coloso. El faraón Dios, después de 3000 años, se aleja de su emplazamiento, ideado para que permaneciese allí perpetuamente, sin un cortejo fúnebre e involucrado en una carrera de poder simbólico entre Inglaterra y Francia. Entre esta imagen y el diario publicado por Belzoni puede hacerse un parangón en cuanto a las imágenes que éste busca evocar, cuando advierte que siempre tendrá una idea muy imperfecta de las extensas ruinas de Tebas, aun cuando las describa al más habilidoso y preciso de los viajeros. Belzoni, primer viaje a Egipto y Nubia, página 81. Algunos de los elementos previamente mencionados respecto a la dominación que implica al describir al otro también se hallan en el diario cuando afirma que al examinar el colosal busto que me tenía que llevar, lo encontré cerca de los restos de su cuerpo y silla, con la cara hacia arriba, ahí aparentemente sonriéndome como pensando que lo iban a trasladar a Inglaterra. Belzoni, primer viaje a Egipto y Nubia, página 84. Encuentro muy curioso que Belzoni insistía en el gran tamaño de la escultura, cuando es sabido que al llegar al emplazamiento estuvo decepcionado porque había concebido el vestigio de un tamaño menor. Sin embargo, considero que sabía que se encontraba en un tiempo donde el mito de lo egipcio estaba en furor, y a lo atraía fuertemente. Para 1820, Belzoni, convertido en un explorador y coleccionista de renombre, se traslada a Londres. Inicia por escribir un libro y consigue publicarlo bajo la editorial de John Murray, una de las más prestigiosas para la época. Este libro estaba ensalzado y conectado a una costosa carpeta de grabados y su suplemento. Belzoni escribe el libro muy rápidamente, sacrificando un estilo erudito en su escritura, algo que le resultó provechoso al poder acceder a un público más amplio. Mientras hace esto, organiza una exposición en el Salón Egipcio de Piccadilly, en Londres, el cual se inaugura el 1 de mayo de 1823. Fagan Bryan, el saqueo del Nilo, ladrones de tumbas, turistas y arqueólogos en Egipto, Barcelona, Crítica, 2005, página 137. La exposición atrajo una gran cantidad de público, tal vez por ser la primera exposición exclusivamente sobre el Antiguo Egipto. A diferencia de los museos que aún parecían un amplio gabinete de rarezas, la exposición contaba con piezas auténticas, reproducciones a escala de algunas de las tumbas, vaciados y maquetas en yeso de algunos de los monumentos visitados por Belzoni, además de que no pudo vender muchas de sus piezas,
Por el precio que deseaba, la exposición fue todo un éxito. En esta época, dado que había sido capaz de exhibir muchos de los miles kilómetros de su exótico lugar de origen, resultados tangibles de sus viajes. Fagan, el saqueo del Nilo, página 174. Estas imágenes, resultantes de viajes de exploración y descubrimiento, ofrecieron en su tiempo la posibilidad de trasladar la mirada y con ella la imaginación a parajes insólitos. Después de su muerte, la exposición sería trasladada por su esposa a París, teniendo un éxito similar al que tuvo en Londres. Una variación de escala en el elemento central de una imagen puede transformar todo el relato de la misma, y a su vez, esta simple operación proviene de un vasto encadenamiento de factores ideológicos. La experiencia singular de un mundo desconocido y redescubierto a través del maleable relato de un viajero puede desencadenar estos extraños cuadros, donde lo fáctico y lo imaginario conviven. En esta imagen, el juego con algunos pocos elementos magnifica el asombro ante lo desconocido. ¿En qué punto se amalgama la imaginación poética con el conocimiento concreto en la representación del pasado producida durante esta época? Cronología. En esta cronología se relaciona literatura y datos de viaje con publicaciones respecto a Egipto, que muestran el estado de lo considerado como conocimiento concreto para la época. Se parte de 1743 con el libro de varios volúmenes publicado por Richard Pocock y se incluyen varias de las publicaciones previas a la descripción del Egipto. Esta última es producto del observado durante la expedición napoleónica por Egipto. Se afirma que históricamente este hecho desencadena y ratifica el interés que empieza a tener Europa por Egipto. Pasamos por la época en la que se publica el libro de Giovanni Belzoni, vinculado con la imagen en cuestión. La línea se extiende hasta el desciframiento de los jeroglíficos por Champollion y la primera publicación de Sir John Garner Wilkinson. Estas dos publicaciones serían bases fundamentales para los posteriores desarrollos de la egiptología y cambiarían radicalmente la concepción que se tenía de Egipto hasta el momento. Los acontecimientos se centran en momentos que representan y hacen manifiesto un modo claro de esta estrategia de dominio y poder indirecto usado por Francia e Inglaterra para con el Egipto de la época de Mohammed Ali. Esta estrategia asociada al conocimiento consistía en la descripción unilateral del antiguo Egipto, creando un Egipto fantástico y perdido, totalmente discordante con su realidad a la fecha. También se incluye información relacionada con el traslado de las esculturas representadas en la imagen.
Literatura de viajes y publicaciones importantes relacionadas al año y algunas relacionadas a acontecimientos relevantes. Pocock, Richard, A Description of the East and Some Other Countries, Londres, 1743. Savary, Nicholas, Carta sobre el Egipto, 1779. Creo que cerré los ojos, ahorita miramos. Volney, Conde de Constantin François de Chasseboeuf, Voyage en Syrie en Égypte pendant les années 1783, 1784 y 1785, publicada en 1787. Zoëga, George. The Origin and Usu Obeliscum Ampium Sextum Pontificum Maximum, 1797. 1798, ocupación francesa de Egipto. El 1 de julio desembarca Napoleón y su ejército para iniciar lo que sería la expedición napoleónica por Egipto, a la cual se le atribuye la apertura de Egipto a Occidente. Mayer, Luigi. Views in Egypt from the original drawings and the possession of Sir Robert Ainslie taken during the embassy to Constantinople. Thomas Bensley for R. Bowyer, Londres, 1801. Napoleón es derrotado, interceptado por el almirante inglés Horatio Nelson. Fin de la expedición por Egipto. La piedra Rosetta es encontrada en un puerto por los franceses y posteriormente es capturada por los ingleses. ¿Qué va a tomar una? A ver. Listo. Ahorita me saco una con los guantes. The Non-Vivant, Voyages dans le Base of the Haute Egypte, volúmenes 1 y 2, París. Akelbrad, Johann David Lettre, de M. de Sazy, 1802. 1805, inicio del gobierno de Muhammad Ali. Poder indirecto de Francia e Inglaterra sobre Egipto. Publicación del primer tomo de Description de l'Égypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Publicado por C.L.F. Pankowski, 1809. (1811) La agencia Thomas Cook empieza a organizar cruceros por el Nilo. John Thomas, Egyptian Papyri and on the inscription of the Rosetta Stone, Londres, 1815. Belzoni llega a Alejandría el 8 de junio de este año. (1816) El 2 de julio, Belzoni llega a Tebas. Belzoni logra mover la estatua del joven Memnon en el Ramesseum
y es embarcada Nilo arriba el 17 de noviembre. En 1817, el joven Memnón llega a Alejandría y es almacenado. Finalmente embarca a Inglaterra en octubre de este año. 1818, publicación en The Examiner del soneto Ozymandias de Percy Bysshe Shelley. En enero, Quarterly Review anuncia que venía en camino un barco cargado de antigüedades egipcias para el British Museum ofrecidas por Henry Salt. En marzo llega el joven Memnon a Londres y es recibida en el Museo Británico el 14 de marzo. No, ya no más. Ahorita. 1819. Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Nubia, Londres. El joven Memnon es exhibido al público por primera vez en el British Museum. Muhammad Mehmed Ali obsequia a Inglaterra un obelisco proveniente de Heliópolis que fue emplazado hasta 1877 en Westminster. Belzoni Giovanni Battista, Narrative of the Operations and Recent Discoveries within the Pyramids, Temples and Tombs, Excavations in Egypt and Nubia, publicado por John Murray en Londres, 1820. Belzoni regresa a Londres. 1821. Sir George Garner Wilkinson llega a Alejandría desde Inglaterra. Se inaugura la exposición de Belzoni en el Salón Egipcio de Piccadilly, Londres. Atkins, Sarah y Giovanni Battista Belzoni, The Fruits of the Enterprise Exhibited in the Travels of Belzoni in Egypt and Nubia, interspersed by the observations of a mother to her children. Londres, 1822. Champollion Jean-Fra, Lettres et Dacier relative to l'alphabet dos Hieroglyphics Phonetics, París. 1822. Champollion completa el desciframiento de los jeroglíficos. Cierre de la exposición de Belzoni en Londres. Algunas de estas piezas se vendieron y lo demás se trasladó a París. Champollion Jean-François, Panthéon Égyptien, París, 1823. Belzoni muere de disentería en diciembre en camino a el Bajo Nilo. Champollion Jean-François, Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens ou recherche sur les éléments premiers de cette écriture sacrée. 1824. Irby Charles Leonard y James Mangles, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor during the years 1817 y 1818. Londres, T. White and Company. 1825. Apertura de la exposición de Belzoni en París. 1826. Muhammad Mehmed Ali obsequia a Francia el obelisco ubicado en la Plaza de la Concordia en París.
Publicación del último tomo de descripción del Egipto. Publicado por CLF. Pankokuki. Víctor Hugo. Lex Orientales. Poemas. 1829. Pettigrew Thomas, History of Mummies, Londres, 1834. Lane, Edward William, An Account of the Manners and Customs in the Modern Egypt. Londres, 1835. Landscape Illustrations of the Bible, Guía de Viaje, Londres, 1836. Badía Lethbridge, Domingo, Viajes por África y Asia realizados y explicados por Domingo Badía Lethbridge, utilizando el nombre del príncipe Ali Bey el Abbasi. Valencia, 1836. Emplazamiento de un obelisco procedente de Luxor en la Place de la Concorde, en París. Garner Wilkinson John, The Manners and Customs of the Ancient Egyptians, 1837. La Compañía de Línea Peninsular y Oriental inicia el reemplazo de la navegación a vela por los buques a vapor que incrementaron el turismo en Egipto, 1837. La información contenida en esta bibliografía proviene en su totalidad de lo consultado para este texto.
Bajo la mirada del viajero, lo imaginario y lo fáctico en la figuración del antiguo Egipto entre 1798 y 1836. El grabado de 1818, conocido como Mode in which the young Memnon's head, now in the British Museum, was removed by Belzoni, fue concebido por Giovanni Belzoni y ejecutado por Agostino Aglio, 1777-1857, a partir de los apuntes de viaje del primero. Con esta estampa, el espectador es trasladado a otro lugar donde está sucediendo un acontecimiento insólito. Un grupo de felas traslada el colosal busto de algún faraón usando un mecanismo peculiarmente rústico, que se enuncia en el modo en el que está configurada esta imagen, de su época y de las nociones que se tenía sobre el Egipto y el Antiguo Egipto. La imagen en cuestión es una estampa de 43.7 por 58 centímetros, ideada como una de las ilustraciones que acompañan el libro Narratives of the Operations and Recent Discoveries Within the Pyramids, Temples and Tombs and Excavations in Egypt and Nubia, de 1820, de la autoría de Giovanni Belzoni. Hace parte de Six New Plates Illustrative of the Researches and Operations in Egypt and Nubia. No guárdelas en el bolsillo. Que no las toca instalarlas. Suplemento a la serie de láminas Plates Illustrative and the Researches and Operations of G. Belzoni in Egypt and Nubia, 1820. El libro, la carpeta de grabados y el suplemento fueron publicados en Londres por John Murray. La carpeta consta de 50 litografías sobre papel distribuidas sobre 40 hojas, algunas en doble página y otras plegables, que incluyen mapas e ilustraciones. Fueron impresas en los talleres de Encharter y algunas de estas están coloreadas a mano con aguatinta. La carpeta de grabados tenía un precio de 6 libras esterlinas, lo que hoy serían unas 563 libras esterlinas, aproximadamente 2.220.000 pesos colombianos. Giovanni Belzoni, 1778-1823, nació en Padua y posteriormente huyó a Londres, donde hacía demostraciones de fuerza en un circo antes de irse a Egipto, para intentar ganarse la vida como ingeniero hidráulico. En 1823, Belzoni fue contratado por el cónsul británico en Egipto, Henry Salt, bajo la sugerencia del orientalista Johann Burckhardt, para mover la parte superior de una estatua colosal de Ramsés hacia la orilla del Nilo, y posteriormente enviarla a Alejandría. En 1818 el busto conocido como el joven Memnon llegó a Londres y en 1819 fue exhibido al público por primera vez en el British Museum. Para 1820, Belzoni, convertido en un explorador y coleccionista de renombre, se trasladó a Londres. Este inició por escribir un libro y consiguió publicarlo bajo la editorial de John Murray, una de las más prestigiosas para la época. Belzoni escribe este libro muy rápidamente, como advierte en la introducción de sus Narratives, sacrificando un estilo erudito en su escritura, algo que le resultó provechoso al poder hacer accesible su relato a un público más amplio. Mientras hace esto, organiza una exposición en el Salón Egipcio de Piccadilly, en Londres, el cual se inaugura el 1 de mayo de 1821. Atrajo una gran cantidad de público, tal vez por ser la primera exposición exclusivamente sobre el Antiguo Egipto, a diferencia de los museos que aún padecían un amplio gabinete de rarezas. La exposición contaba con piezas auténticas, reproducciones a escala real de algunas tumbas, vaciados y maquetas de yeso de algunos de los monumentos visitados por Belzoni. A pesar de que no pudo vender muchas de sus piezas por el precio que deseaba,
la exposición fue todo un éxito en su época, dado que había sido capaz de exhibir a muchos de miles de kilómetros de su lugar de origen estos exóticos resultados tangibles de sus exploraciones. Quiera casi sáqueme una horita que empiece a leer en inglés. Estas imágenes resultantes de viajes de exploración y descubrimiento ofrecieron en su tiempo la posibilidad de trasladar la mirada y con ella la imaginación a parajes insólitos. Después de su muerte, la exposición fue trasladada por su esposa a París, teniendo un éxito similar al que tuvo en Londres. La sensibilidad de este público alentó a las nuevas noticias de esta civilización caída, extraída a estos días por el celebrado Ozymandias de 1818 de Percy Bysshe Shelley, el cual se presumía estaba inspirado en el busto conocido como el joven Memnon, 1227 antes de nuestra era, hoy en el British Museum. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, have sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and a sneer of cold command tells that it's a sculpture where those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them, and the hair that fed. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing besides remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away." La escultura está hecha en granito rojo, mide 266.8 centímetros de alto por 203.3 de ancho y pesa unos 7.250 kilogramos. En la imaginación del público de la época, la verdad se funde con la invención. Ha sido capaz de crear fábulas que pueden confundirse con la historia misma y que han quedado fijadas en el relato de la historia. Se cree que este poema fue escrito por Shelley tras haber visto al joven Memnon cuando fue exhibido por primera vez en el British Museum. Lo cierto es que para el momento en el que se supone el busto de Belzoni, el joven Memnon influenció el poema de Shelley, este se encontraba almacenado en el puerto de Valletta o en un barco en alta mar. Incluso se ha creído que la inscripción enunciada en el poema correspondía con los textos procedentes de los templos. Algo que sí pudo suceder es que el poeta hubiese visto alguno de estos célebres diarios de viaje por Egipto, como el de Richard Pocock, que en su primer volumen describió un coloso de Memnón. Y en la ilustración número 38 representa los pies de un coloso con inscripciones grabadas. Lámina 38 de Pocock, Richard, A Description of the East and Some Other Countries, volumen 1. Observations on Egypt, 1743. Esto hace patente como para la época fueron fundamentales la crónica visual y escrita, que incluso de sus alteraciones respecto a la realidad, algo que hoy puede parecernos errores o productos de imprecisiones, construyeron esta imagen de un Egipto eterno. Es importante mencionar que no fue algo exclusivo de las artes, este juego con lo fáctico. Los viajeros y descubridores usaron efectos similares en pos de presentar una imagen magnificada de los acontecimientos.
Los viajeros ofrecían al público evidencias de sucesos traídos directamente de estas tierras antiguas que tanto apasionaban a los europeos de la época. Esta figuración del país del Nilo puede entenderse como una egiptomanía, un término planteado por Francisco Gómez y Antonio Pérez en su libro de título homónimo Egiptomanía. Se refiere a esta ficción particular de Occidente por Egipto. Un fenómeno que se remonta a la civilización griega. Bajo este concepto, Egipto aparece como un emplazamiento donde el misterio, la sabiduría oculta y tesoros secretos de dimensiones inconcebibles se reúnen con esta pasión por lo egipcio, la cual no se entiende fuera del romanticismo. De vuelta a la imagen, el rasgo más peculiar de esta se percibe cuando se hace una comparación antropométrica de las figuras con respecto a la escala del busto. Encuentro que la dimensión de la escultura está exagerada, algo que acentúa el esfuerzo de estos campesinos que mueven la monumental figura. Hay un peso que además de lo físico evoca una trascendencia, un peso de tiempo, donde los hombres, mostrados como homogéneos trazos simples, afrontan la vastedad del terreno, las inmensas edificaciones y el mismo coloso. El faraón Dios, después de 2000 años, se aleja de su emplazamiento, ideado para que permaneciese allí perpetuamente. Se aleja sin un cortejo fúnebre e involucrado en una carrera por el poderío simbólico entre Inglaterra y Francia. Una variación de escala en el elemento central de una imagen puede transformar todo. Sí, puede transformar todo el relato de esta y a su vez, con esta simple operación que proviene de un encadenamiento de factores ideológicos, la experiencia singular de un mundo desconocido y redescubierto a través del maleable relato del viajero puede desencadenar estos extraños cuadros donde lo fáctico y lo imaginario coexisten en esta imagen. El juego con algunos pocos elementos magnifica el asombro ante lo desconocido. Se amalgama la imaginación poética con el conocimiento concreto, en la representación de unos acontecimientos actuales vinculados al pasado remoto. Para 1798, Napoleón y su ejército llegan a Egipto con el objetivo de iniciar una ocupación y conquista del país africano. De esta empresa resulta lo que se conoce como la expedición napoleónica por Egipto. Esta es considerada por los historiadores como un acontecimiento clave, ya que simboliza el inicio de los tiempos contemporáneos en el mundo árabe y de la hegemonía europea sobre la región. La expedición hizo que Europa volviera la mirada sobre Egipto. Conocer los tiempos remotos de este país fue para algunos un genuino interés que simultáneamente contribuía a dilucidar la historia de la humanidad y servía como un instrumento de poder. Justificándose en esta tarea, Inglaterra y Francia inician una carrera por la descripción obstinada de este antiguo Egipto, que emergía de las arenas profundas de este país desordenado y exótico. En esta representación no hubo interlocución alguna de ese otro que estaba siendo valorado por su pasado, mientras se eludía la actualidad de lo que sucedía en el territorio. Como comenta Edward Said en su libro Orientalismo, donde dilucida este término a profundidad, la descripción del Egipto realizada entre 1809 y 1829 fue una obra decisiva que proporcionó al orientalismo su escenario o decorado, además de que permitió y reforzó la absorción totalmente orientalista de Egipto,
a través de los instrumentos del conocimiento y del poder occidentales. Estos ejercicios de conocimiento alimentaron a un público plenamente interesado con una serie de datos y narraciones donde la imaginación se entremezcla con lo fáctico y lo mítico se sustenta en el vestigio. Además del ejercicio de descripción, otra actividad que llama la atención de este periodo es el torrente de traslados de materialidades culturales de Egipto a los países europeos. El interés por el vestigio material y el refuerzo por el mito son una parte fundamental de este redescubrimiento y apropiación de un país sobre el otro, como es descrito por Francisco Gómez y Antonio Pérez. En la época no había un interés local sobre estos restos, ya que eran tomados por objetos revestidos con un halo de magia negra o piedras sin importancia. Las reinterpretaciones dadas por los cristianos a las monumentales construcciones y el olvido causado por el establecimiento del Islam en el país contribuyeron a hacer aún más hermético el significado de estas ruinas. Durante el gobierno de Mehmet Ali, entre 1805 y 1848, este ofreció a estos dos países europeos vestigios monumentales como símbolo de sus buenas relaciones entre los países. También algunos diplomáticos de Francia e Inglaterra, como Bernardino Drobetti y Henry Salt, aprovecharon su posición para satisfacer su avidez por coleccionar. En otros casos, algunos jefes militares, adivinando su importancia, tomaron objetos bajo su protección personal, como es el caso de la piedra Rosetta. El transporte y posterior emplazamiento de los monumentos antiguos eran operaciones complejas que requerían de un gran esfuerzo tanto en el aspecto técnico como en el económico. Opino que estas maniobras fueron de las formas de Occidente para demostrar su capacidad de dominación, haciéndola evidente en estos despliegues de audacia tecnológica y capacidad de financiación. Estas prácticas encubren toda una estructura de dominación que requería la elaboración de un pasado remoto real o inventado, mientras que simultáneamente se ejerce un exotismo al insertar episodios de este pasado en acontecimientos que ocurrían en la actualidad del país del Nilo. Los vestigios, además de componer un botín, son resignificados en algunos países europeos, transformándose en símbolos de identidad nacional. Eso servía para declarar una capacidad de poder sobre el otro y además vincularse a sí mismos con una cronología que va muy atrás en el tiempo, la cual además podían transfigurar a su propia voluntad. Dicho esto, noto que con el grabado somos espectadores de cómo la estatua es trasladada por muchos hombres que la mueven en un trineo, hablando de 4 gruesas cuerdas, mientras otros 2 se encargan intercaladamente de retirar el último tronco e insertarlo nuevamente al frente. Este sistema recuerda al usado en el Antiguo Egipto para desplazar los grandes bloques de piedra, el cual, en lugar de usar cilindros, se humedecía la arena para que ésta se compactara y generara una superficie lisa y resbaladiza. Nuevamente, aquí encontramos otro juego con lo fáctico, esta vez en pos del exotismo y de una suerte de anacronismo. En este mecanismo de poder fueron claves los viajeros, artistas, ingenieros, oficiales militares y científicos, ya que sirvieron como agentes colonizadores al perseguir un prestigio para sí mismos y para su nación empleadora. Durante las primeras 2 décadas del siglo XIX, el conocimiento sobre el Antiguo Egipto estaba fundado en la literatura de viajes que iba desde los tiempos de Heródoto hasta la producción durante la expedición napoleónica. Estas fuentes prevalecerán hasta que entre 1822 y 1824 Champollion complete y publique el desciframiento de la escritura jeroglífica. La literatura de viajes, en particular, ensambló para el público la estampa de ese antiguo Egipto, mágico y oculto, que sin precedentes emergía ante sus ojos. Peter Clayton, en su libro compilatorio Redescubrimiento del Antiguo Egipto, Artistas y Viajeros del siglo XIX,
nos presenta un breve panorama de lo producido por esta diversa red de viajeros, artistas y científicos. El viajero, además de revivir los monumentos, debía ser capaz de registrar sus experiencias tanto con el pincel como con el lápiz. Algunos de los trabajos más famosos de la época fueron A Description of the East and Some Other Countries de 1743 por Richard Pocock, Voyage and City in l'Egypte, 1787 del conde de Volney, Voyages dans la base de Haute-Égypte, 1802 de Vivan Denon y la extensa descripción del Egipto, realizada entre 1809 y 1829. Esta producción es una pieza clave en cuanto a la figuración imaginativa del antiguo Egipto, de la cual parte de ella aún pervive. Al revisar los escritos de estos viajeros y protoarqueólogos se hace evidente esa libertad del viajero para jugar con lo fáctico y su imaginación al componer su narración, algo paradójico, pues un supuesto de estos diarios de viaje es que su autor es testigo de acontecimientos que trae hasta nosotros del mejor modo que le es posible. Sin embargo, puede que en su búsqueda de fortuna e inmortalidad los viajeros alteraran sus producciones sin saber que contribuían a un uso de la literatura en la construcción de conciencia nacional para apaciguar pasiones del público o satisfacer la necesidad de ocio. En esta imagen, su autor intelectual, Giovanni Belzoni, traslada su producción escrita aparentemente sin adornos a una imagen. Tal vez sin saberse al servicio de un ejercicio de poder de una nación sobre otra. Dio paso a la fantasía a la vez que buscaba hacer una narración fiel a su tiempo, a su público y a sí mismo. Esta estampa es una de miles que nos han llegado y han sido legadas con una imagen de Egipto mediada por las figuraciones, interpretaciones y redescubrimientos de un amplio sistema de viajeros. Estas imágenes, resultantes de episodios de exploración y redescubrimiento, ofrecieron en su tiempo la posibilidad de trasladar la mirada a parajes insólitos, construir utopías ajenas y mostrar realidades que superaban la imaginación. ¿Me saca una? ¿Ha tomado? Tómeme una ahorita, ya, con esta última. Every single empire, in its official discourse, has said that it's not like the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten, civilize, and bring order and democracy, and that it uses force only as a least resource. And sadder still, there always is a chorus of willing intellectuals to say calming words about being altruistic empires. As if one shouldn't trust the evidence of one eyes watching the destruction and the misery and the death brought by the latest mission of civilatrice. Edward Said, preface to the edition of Orientalism. ¿La tomó? Okay. Every single empire, in its official discourse, has said that it's not like the others, that its circumstances are special, that it has a mission to enlighten, civilize, bring order and democracy, and that uses force only as a last resource. And sadder still, there is always a chorus of willing intellectuals to say calming words about being altruistic empires. As if one shouldn't trust the evidence of one's eyes watching the destruction and the misery and death
brought by the latest mission of Civilotrice. Edward Said, preface to the 2003 edition of Orientalism.